Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a resolver. Bueno, este es el circuito que vamos a resolver. Como podemos observar, está conformado de 4 resistencias, una fuente de voltaje de 10 volts y una fuente dependiente de 8 IA. Por aquí pasa IA. Entonces, teniendo esto, este problema lo vamos a resolver con el método de nodos. Entonces, primero vamos a identificar nuestros nodos y etiquetarlos. Entonces, tenemos este nodo que va a ser nuestro nodo A. De este lado tenemos nuestro segundo nodo que va a ser nodo B. Tenemos nuestro tercer nodo, pero y tenemos nuestra referencia. Entonces, ya identificado esto, tenemos que nuestro tercer nodo está conectado a una referencia entre una fuente de voltaje de 10 volts. Entonces, esto quiere decir que este nodo va a tener un valor de 10 volts positivos. Entonces, teniendo esto, pues como podemos ver, tenemos dos nodos entre una fuente de voltaje, lo cual estos dos nodos junto con la fuente se van a convertir en un supernodo. Esto, donde estoy marcando todo esto, se va a convertir en un supernodo. Entonces, lo que nos faltaría sería plantear las direcciones de corrientes. Entonces, vamos a plantear las direcciones de corrientes. Ok. Entonces, ya planteamos las direcciones de corrientes, sabemos que tenemos un supernodo. Entonces, ahora vamos a plantear la relación que hay pues en el supernodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Pues tenemos que IA hay que ponerla en términos de los voltajes de los nodos. Entonces, sería BA menos voltaje de B igual a 8 IA. Que sería IA igual a voltaje de B menos 10 entre 16, que hay que recordar que IA va en esta dirección. Entonces nos quedaría BA menos voltaje de B igual a 1/2 por voltaje de B menos 10. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 2 en cada lado, lo cual nos daría 2BA menos 2 voltaje de B, que es igual a voltaje de B menos 10. Entonces, desarrollamos. Entonces, tendríamos que nuestra primera ecuación sería 2BA menos 3 menos 3 voltaje de B igual a menos 10. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación de nuestro circuito.
teniendo esto, ahora vamos a aplicarle la ley de Kirchhoff de corriente. Ley de Kirchhoff de corriente al supernodo que tenemos en nuestro circuito, que es este que tenemos marcado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos VA menos 10 entre 4. Sería más voltaje de B menos 10 sobre 16 más voltaje de B entre 8 más voltaje de BA entre 12, pues igual a 0. Entonces todo esto lo vamos a multiplicar por 144 cada lado, lo cual nos daría hay que multiplicar cada lado, lo cual nos daría 36 VA menos 360 más 9 voltaje de B menos 90 más 18 voltaje de B más 12 VA igual a 0. Entonces aquí tenemos 36 VA menos 360 más 9 voltaje de B menos 90 más 18 voltaje de B más 12 VA igual a 0. Entonces estamos bien. Entonces pues vamos a sumar. Primero pues sumamos los VA, que tendríamos 48 voltaje de A más 27 voltaje de B igual a 455. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda ecuación, lo cual estamos pues formando un sistema de 2×2. Entonces lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer nuestra matriz. Entonces vamos a hacer nuestra matriz, lo cual, ¿qué es lo que tenemos en nuestra primera ecuación? Tenemos 2 menos 3 y menos 10. De este lado tenemos 48, 27 y 450. Entonces, teniendo ya nuestra matriz, hay que recordar que todo esto lo metemos a una calculadora. Entonces, los resultados que nos va a dar, primero es de VA, que es igual a 60 sobre 11 volts, y nuestro voltaje de B sería 230 sobre 33 volts. Entonces ya tenemos nuestros resultados de nuestro nodo VA, nuestro voltaje de VA y del nodo de voltaje B. Pues teniendo estos dos, pues ya podemos pues descubrir las demás corrientes en nuestro circuito y sobre todo los voltajes de cada una de nuestras resistencias, para saber si nuestro circuito cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Así que vamos a redibujar nuestro circuito. Bueno, ya pues redibujamos nuestro circuito. Entonces pues los valores que tenemos de VA
tenemos que nos dio 60/11 volts, 60/11 volts. Nuestro nodo A, nuestro nodo B nos dio 230/33 volts. Entonces con estos pues, dos valores pues ya podemos pues deducirnos los demás voltajes de cada uno de las resistencias, ¿no? Entonces pues de entrada pues tenemos pues el voltaje de esta resistencia, pues que es esto, que es 230/33. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pues las direcciones de corrientes. Entonces en este nodo tenemos 10 volts. Entonces 10 volts es mayor potencial que 230/33 volts. Aquí, así que la dirección de corriente va a ir en este sentido. De este lado tenemos 60/11 volts. Entonces 10 volts es mayor potencial que 60/11 volts. Así que la dirección de corriente va a ir en este sentido. Entonces hay que recordar que también tenemos nuestra referencia. Entonces nuestra referencia pues es 0 volts. Entonces 60/11 volts es mayor potencial que 0 volts. Así que la dirección va a ir en este sentido, la corriente. De este lado igual, es mayor potencial, 10 volts. Bueno, sería este, es mayor potencial que 0, nuestro nodo B. Entonces, teniendo identificadas nuestras corrientes, pues tenemos que nuestro voltaje sería de mayor a menor. De mayor a menor. Entonces, ok, entonces para saber nuestro voltaje de esta resistencia va a ser 10 menos 230/33, que nos daría 100/33 volts, que sería de mayor a menor, así como tenemos en nuestra dirección de corriente. Ok, de este lado va a ser el mismo procedimiento, que va a ser 10 menos 60/11, lo cual nos daría 50 vamos a poner acá 50/11 de mayor a menor. Entonces igual tenemos ya nuestro voltaje de esta resistencia. Entonces sería 60/11, sería de mayor a menor. Entonces ya tenemos identificados pues nuestros voltajes. Ahora falta en este voltaje. Hay que recordar que en un inicio de nuestro problema teníamos nuestra referencia, o sea, nuestra corriente, la dirección de corriente de IA. Entonces, ¿qué es lo que está pasando
Entonces por allá pues está pasando una corriente. Entonces vamos a sacar las corrientes. Entonces la primera corriente que vamos a resolver, que vamos a sacar, va a ser 100 sobre 33 volts entre nuestra resistencia de 16 ohms, que nos daría 25 sobre 132 amperes. Esa sería nuestra primera corriente. Ok, nuestra segunda corriente sería 230 sobre 33 entre 8 ohms, pues nos daría 115 sobre 132 amperes. De este lado, de este lado tenemos, sería 50 entre 11, 50 sobre 11 volts entre nuestra resistencia de 4 ohms. Entonces la corriente nos daría 25 sobre 22 amperes. Por último, sería 60 sobre 11 volts entre nuestra resistencia de 12 ohms. Nos daría una corriente de 5 onceavos de ampere. Entonces tenemos que 5 onceavos de ampere están entrando a este nodo. Entonces no nomás 5 onceavos de ampere están entrando a este nodo. También tenemos que está entrando 115 sobre 132 amperes, lo cual estas dos corrientes se van a sumar, que es lo que está entrando a este nodo. Entonces con la suma de estas dos corrientes vamos a ver qué es lo que está saliendo. Entonces la corriente que está saliendo es de 175 sobre 132 amperes. Entonces tenemos 175 sobre 132 amperes. Lo cual, pues como podemos ver, pues se está aplicando la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues lo único que nos faltaría pues sería nuestro voltaje de 8 ya, lo cual hay que recordar que tenemos pues nuestro IA, que en principio fue lo que nos dio el problema, lo cual pues está en otro sentido que esta corriente, lo cual pues ya pues está siendo negativo. Entonces vamos a multiplicar menos nuestra corriente, menos 25 sobre 32 amperes por 8 nos daría 50 sobre 33, de menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. Esto quiere decir que tendríamos una corriente en esta dirección. Entonces, si queremos saber la corriente de que está pasando por aquí, pues lo que tenemos que hacer es 115 sobre 132, pues hay que restarle 25 sobre 132, lo cual nos daría
15 sobre 22 amperes. Esta sería la corriente que está pasando por esta parte. Entonces, aquí tendríamos nuestras corrientes y nuestros voltajes de cada una de nuestras resistencias. Pues como podemos observar aquí, pues se está aplicando la ley de Kirchhoff de corriente. De todo lo que entra es igual a lo que sale y está cumpliendo en todo este camino de nuestro circuito. Igual, si queremos saber si está aplicando con la ley de Kirchhoff de voltaje, hay que sumar, como dice la ley de Kirchhoff de voltaje, en un camino cerrado, en la suma de sus voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces, si sumamos nuestros voltajes, nos tiene que dar igual a 0. Entonces, aquí terminaríamos con nuestro problema resuelto. Utilizando métodos de nodos.